En el extremo norte de Brasil se alza una fortaleza natural tan colosal que cualquier ciudad parece una miniatura. Imagine una meseta aislada, con paredes de arenisca de entre 400 y 600 metros de altura, elevándose casi en vertical como murallas de un castillo hecho por la propia tierra. Estas mesetas no nacieron ayer. Datan de entre 1 y 2.000 millones de años, formadas cuando la atmósfera tenía composiciones distintas y los continentes estaban en posiciones irreconocibles. Es como si una fotografía geológica hubiera quedado congelada en el tiempo profundo, una cicatriz visible del pasado primordial. Al inicio, un dato sorprende. En el escudo de las Guayanas existen más de 100 a 120 tepuyes conocidos, pero menos de un tercio ha sido explorado con técnicas modernas y menos de 10 han recibido mapeos tridimensionales detallados. Esta asimetría alimenta dos visiones opuestas: portales hacia otros mundos versus pistas científicas del interior de la Tierra y del inicio de la vida. Si en apenas 3 minutos comprende la escala de estas estructuras, entenderá también por qué los geólogos las llaman cofres naturales, guardianes de minerales raros, microclimas estables y especies únicas. Lo que viene no es solo un paseo por una montaña, es un descenso hasta los cimientos más antiguos del mundo. El monte Roraima se eleva en el punto exacto donde Brasil, Venezuela y Guyana se encuentran, en el corazón del escudo de las Guayanas, una plataforma continental estable que resistió choques tectónicos durante eras enteras. Esa estabilidad geológica es engañosa. Vientos, lluvias y ríos han ido erosionando lentamente la arenisca, aislando bloques como gigantes dormidos en la llanura. La palabra Tepuy, del pueblo Pemón, significa literalmente casa de los dioses, y no es solo un nombre poético. En términos científicos, son Inselbergs de arenisca proterozoica, remanentes de una meseta mucho más extensa que cubría cientos de miles de kilómetros cuadrados. En lenguaje sencillo, lo que vemos hoy son las últimas torres de un continente derrumbado por el tiempo. Para los Pemón, cada meseta es una entidad viva, guardiana de historias y espíritus ancestrales, donde se entra pidiendo licencia ritual, no solo con un GPS en la mano. El paisaje cumple dos papeles simultáneos: biblioteca geológica, donde las capas revelan la cronología de la Tierra, y santuario cultural, donde los mitos sobreviven como mapas de memoria. El turismo crece y trae ingresos, pero también presión para senderos, apertura de cuevas y explotación de recursos. Roraima no es solo una montaña, es una arena donde intereses económicos, ciencia y espiritualidad disputan espacio. Esa disputa, silenciosa para algunos, evidente para otros, determinará si seguirá siendo un relicario del pasado o un parque temático del futuro. Para entender lo que el monte Roraima es hoy, necesitamos ver dos historias al mismo tiempo. La primera es la historia de la roca, arenisca proterozoica depositada cuando la Tierra tenía océanos y atmósferas muy diferentes, compactada durante 1 a 2.000 millones de años. A lo largo de cientos de millones de años, la meseta uniforme fue erosionada, dejando bloques aislados como fortalezas verticales. Esa es la ingeniería del tiempo profundo. Vientos fríos, lluvias incesantes y temperaturas extremas removiendo grano por grano todo lo que era menos resistente. La segunda es la historia de la cultura. Para los Pemón, estas mesetas son moradas de dioses y guardianes de espíritus, lugares prohibidos para los mortales sin permiso ritual. Son escenarios donde se entrelazan ciencia y mito en una sola mirada. Es en el choque de estas dos historias donde el imaginario colectivo cobra fuerza. La meseta funciona como un teatro natural, donde la geología ofrece el escenario y la cultura escribe el guión,
reforzando jerarquías espirituales y narrativas de creación. Al escuchar ambas voces, descubrimos que no todo se explica en laboratorios, ni todo se inventa en leyendas. Existen puntos de convergencia, aislamiento, imponencia y fenómenos atmosféricos raros, nubes con halos, rayos verticales y manantiales que parecen infinitos. Es ese escenario doble lo que transforma a Roraima de un monte rocoso en un mito vivo, una fortaleza del pasado que, al mismo tiempo, sigue escribiendo su historia en el presente. Cuando se mira al monte Roraima a la distancia, parece un gran bloque de piedra emergiendo del verde, pero a medida que uno se acerca, la escala se transforma en algo casi incomprensible. Estamos hablando de una cima situada entre 2.700 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, más alta que muchas sierras del sudeste brasileño. Rodeada por paredes verticales de 4 a 6 centenas de metros de altura, se eleva como una isla suspendida. El altiplano en la cima posee de 30 a 35 kilómetros cuadrados, equivalente a decenas de miles de campos de fútbol. Imagine un edificio de 200 pisos de pura roca, con base mayor que muchos barrios enteros de grandes capitales. Esa es la proporción real. Los números cobran vida con un pequeño ejercicio mental. La arenisca tiene densidad media de 2,3 a 2,5 toneladas por metro cúbico y el volumen total se estima entre 10 y 15 kilómetros cúbicos. Estamos ante 24 a 37 mil millones de toneladas de piedra. Ese peso es tan grande que, si fuera posible fragmentar el monte en bloques de 1.000 toneladas cada uno, aún así se tendrían 18 a 25 millones de bloques para transportarlo entero. Ese orden de magnitud explica por qué el Roraima resistió al tiempo. Esa escala también se manifiesta en los procesos biológicos y climáticos. En las laderas, lluvias incesantes, en algunas áreas hasta 2 a 3.000 milímetros por año, esculpen gargantas, grietas y cascadas que caen cientos de metros. En la cima, pequeños lagos y manantiales nacen directamente de la roca, alimentando ríos que descienden hacia 3 países diferentes. Es como si el monte Roraima fuera una torre de agua natural, captando humedad de las nubes y redistribuyéndola por el continente. Visualmente, este es el momento en que el espectador percibe el giro. No es solo una montaña, es una isla suspendida, una fortaleza con murallas verticales y un interior casi inaccesible. Esa inaccesibilidad permite que especies endémicas sobrevivan allí, aisladas durante millones de años. Esa combinación, masa colosal, aislamiento físico y clima extremo, convierte al monte Roraima no solo en un monumento geológico, sino también en un experimento ecológico de escala continental, un lugar donde la evolución corre a un ritmo propio. Quien mira al monte Roraima por primera vez imagina que es único, pero como toda obra maestra de la naturaleza, tiene ecos en otros rincones del planeta. Al compararlo con mesas de arenisca en Australia o inselbergs de África, la grandeza de Roraima se vuelve aún más clara, no porque pierda singularidad, sino porque gana contexto. En Australia, por ejemplo, Uluru se alza como un monolito sagrado en el desierto rojo, con poco más de 3 kilómetros de extensión y menos de 400 metros de altura. En términos geológicos, Uluru es joven y bajo frente a los colosos del escudo de las Guayanas. En África, las torres de arenisca del Sahara o del Sahel tienen edades y formaciones variadas, pero raramente sobrepasan unos pocos millones de años. El Roraima, en cambio, preserva capas con 1 a 2.000 millones de años, una escala temporal tan larga que engulle civilizaciones enteras como notas al pie.
Imagine colocar a todos esos gigantes uno al lado del otro en una escala virtual. Uluru a la izquierda, un Tepuy medio en el centro y el monte Roraima a la derecha. A cada paso la altura aumenta, la edad se profundiza, la biodiversidad se multiplica y sin embargo hay un rasgo común. Todos surgen aislados, todos inspiran mitos, todos cargan nombres que evocan lo sagrado. Es como si, al enfrentarse a formas extremas, el ser humano sintiera la misma necesidad: crear historias que expliquen lo inexplicable, pero también hay diferencias fundamentales que definen al Roraima. En la cima del Roraima, la temperatura puede bajar a 5 grados incluso bajo sol pleno. En las laderas húmedas llueve hasta 3.000 milímetros por año. El aislamiento es tan completo que especies evolucionaron allí como en islas oceánicas suspendidas. Ningún otro lugar reúne edad, altitud, humedad y aislamiento de esa manera. Esa combinación crea mini Amazonias en lo alto, con pantanos, lagos ácidos y musgos que parecen alfombras alienígenas. Al mostrar estos paralelos, el video no pierde el enfoque. Al contrario, amplía el escenario. El espectador percibe que el Roraima no es solo un accidente aislado, sino el ápice de un patrón global raro. Cuando la naturaleza combina tiempo profundo, materiales resistentes y erosión lenta, nacen monumentos que desafían la escala humana. En el extremo de ese patrón se coloca el monte Roraima, más antiguo, más aislado, más húmedo, más lleno de vida. Un espejo que refleja el mundo y al mismo tiempo una ventana hacia otra era geológica. Los Pemón cuentan que Macunaíma derribó un árbol que sostenía el cielo. El tronco se convirtió en el monte Roraima. La ciencia cuenta otra historia: arenisca depositada, erosionada y aislada. Experimento mental. Sube entre 40 y 50 kilómetros de sendero, siente el aire enrarecido y observa cómo la vegetación cambia de selva a campos húmedos de altura. Esa experiencia muestra cómo es atravesar una frontera ecológica invisible. Ese cambio abrupto ayuda a entender por qué el lugar inspira relatos sobrenaturales. Comenta Arenisca: si quieres que hagamos un segundo video solo sobre cuevas y ríos escondidos en los tepuyes. Si es tan aislado, ¿cómo es posible el turismo? El sendero de acceso es largo, exige aclimatación y guías experimentados. Unos pocos cientos de visitantes llegan a la cima cada año. Si todo es conocido, ¿por qué aún hay misterios? Menos de un 20% de la cima ha sido mapeada detalladamente. Las cuevas internas pueden tener decenas de kilómetros inexplorados. ¿Y los portales a otros mundos? No hay evidencia física de pasajes dimensionales. Lo que existe son sumideros, grutas y fisuras profundas. La narrativa turística vende maravillas. La lectura científica ofrece datos. Ambas coexisten, pero solo la segunda puede ser probada y revisada. Geólogos y biólogos usan métodos simples y complejos: láser, satélites, drones, análisis isotópicos, inventarios biológicos. En lenguaje simple, miden altura con haces de luz, edad con relojes radiactivos, vida con cámaras y frascos. Cada método tiene límites. Nubes bloquean drones, permisos restringen recolecciones, logística cara. Esta parte muestra que la ciencia no es adivinanza. Es un proceso acumulativo que se refina con cada expedición. Y ese proceso aún está en sus inicios para muchos tepuyes. El interés por los tepuyes crece año tras año. Estimaciones conservadoras señalan que la demanda turística aumentó entre 50 y 70% en 10 años.
Eso trae ingresos, pero también basura y riesgo de erosión en los senderos. El escudo rocoso es antiguo, pero no indestructible. Una ruta mal planificada puede causar daños irreversibles. Por otro lado, los estudios científicos realizados hoy pueden revelar cómo los ecosistemas responden al aislamiento y a los cambios climáticos. Dentro de poco, cerraremos el ciclo con un veredicto honesto sobre lo que sabemos, sospechamos y lo que es mito. Lo que es cierto, los tepuyes son formaciones naturales de arenisca proterozoica, de 1500 a 2000 millones de años, lo que es probable que alberguen especies endémicas aún desconocidas y cuevas de gran extensión. Lo que es legendario: portales, construcciones artificiales y contactos místicos. La narrativa turística resalta lo fantástico, la lectura científica resalta lo verificable. El resultado es aún más interesante. Una cápsula del tiempo viva, donde geología y vida evolucionaron aisladas, ofreciendo un vistazo del planeta en estado primitivo. El Monte Roraima es más que una montaña. Es un archivo vivo del planeta, un santuario natural donde ciencia y mito se encuentran. Cada paredón de arenisca, cada manantial escondido y cada especie única cuentan una historia que comenzó miles de millones de años antes que nosotros. Al comprender esa fortaleza, vemos no solo el pasado profundo de la Tierra, sino también cuánto aún tenemos por descubrir. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.